que la ciudad la visita mucha gente, ¿no? Pero en este caso la visita un español que es periodista, es escritor y es sobre todo historiador e investigador. Ha publicado varios libros que tienen que ver con biografías de diversos artistas, pero también con cine, y aparentemente está aquí en Montevideo porque viene a buscar archivos de películas españolas de antes de los 50, exactamente. Así que lo voy a presentar. Felipe Cabrerizo, adelante, muchas gracias por estar hoy aquí. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Por favor, un placer. Un gusto, ¿eh? Un placer, el placer es mío. ¿Estuvo bien la presentación? ¿Estamos bien así? Estupendamente, ya me ¿Faltó puedo ir, algo? ya no hace falta ni que hable, desde luego. Querido, para arrancar, ¿primera vez en Uruguay? Primera vez en Uruguay. Muy bien. Primera vez en Uruguay, era un viaje que tenía ganas de hacer desde hace muchos años, sobre todo porque soy vasco. Y claro, pues siendo claro. vasco tienes una referencia continua con todo este tránsito de gente que hemos tenido de ida y vuelta. Y bueno, coincidió que tenía un mes de unas medio vacaciones y he aprovechado para hacerme un pequeño viaje de estudios para poder buscar aquí películas, poder buscar música y bueno, pues un montón de cosas que no tenemos, a las que no tenemos acceso desde España. Bien, perfecto. ¿Cómo te recibimos? Pues estupendamente, pues todo el mundo es amabilísimo y me habéis tratado muy bien, o sea que me da mucha pena irme, la verdad. Viniste sobre todo a hurgar en el archivo de Cinemateca. Sí, bueno, yo he seguido siempre desde España, la gente que trabajamos en el cine seguimos con mucho interés el trabajo de Cinemateca Uruguaya. Hacen un trabajo estupendo, tanto en programación como en conservación de películas y bueno, pese a las dificultades que tienen hoy en día, ellos como todas las instituciones culturales por temas de presupuesto y demás, pero seguimos siempre con mucho interés el trabajo que hacen aquí. Y surgió esta posibilidad de poder venir para poder mirar, porque a mí me interesaba mucho ver una serie de películas que han desaparecido, no están en las filmotecas europeas, pero son películas que normalmente se proyectaron también en Uruguay en los años 30, 40 y bueno, pues he venido por aquí para ver qué es lo que tienen ellos en el archivo también y bueno, pues ver si encontraba alguna película a la que no habíamos podido tener acceso desde allí. ¿Eso para algún proyecto a futuro? ¿Es solo por un interés periodístico tuyo? Un poco de todo, porque el problema de cuando te dedicas a escribir es que estás condenado a la indigencia y a la pobreza, entonces tienes que tener siempre 40.000 proyectos abiertos al mismo tiempo. Entonces no vengo con una idea concreta, de buscar una cosa concreta, sino que siempre tengo varios proyectos al mismo tiempo y bueno, pues de esta manera puedes venir aquí y buscar varias cosas que te van abriendo caminos. Claro. Por ejemplo, ¿por qué ese interés por películas españolas anteriores a los años 50? Bueno, a mí es un cine que me interesa mucho porque yo creo que en el cine a mí me interesa siempre en todas las etapas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que a partir de los años 50, 60 el cine se convierte en una cosa un poquito más estándar, digamos, y sin embargo todo el cine que se hacía antes, al ser un arte recién nacido que estaba por explorar, yo creo que fue un cine mucho más abierto, mucho más atrevido, con unas connotaciones también políticas y sociológicas que luego se fueron perdiendo. Y a mí es un cine que también como historiador pues siempre me ha interesado mucho más, la verdad. Hoy cuando hablábamos más temprano me contabas de que también tu interés por venir acá desde hace tiempo, ¿no? Y ese vínculo de los vascos y eso, era por el tema de como una historia política parecida con Sí, bueno, eso es un poco la fascinación que he tenido siempre con Uruguay. Es un país que siempre tiene una pequeña leyenda bueno, yo creo que en toda España, pero sobre todo para los vascos también, porque es un país que siempre hemos seguido con mucho interés todo lo que aquí sucedía, ¿no? Y es verdad que yo creo que ha habido una serie de evoluciones históricas y políticas que han funcionado muy en paralelo entre España y Uruguay, ¿no? Y por esto, pues bueno, era una manera, aparte, bueno, la tradición cultural que tenéis, que siempre nos ha resultado muy fascinante, y bueno, pues yo tenía siempre en objetivo el poder venir a Uruguay para poder ver esto en persona y no solo a través de los medios de comunicación o del cine, de la manera que tuviéramos de conocerlo. Y ahora que es así presencial, ¿qué puntos de encuentro te fuiste topando con la ciudad o bueno, con las personas que has hablado, con la gente que has conocido? Puntos de referencia y link con el País Vasco, justamente. Bueno, ha sido muy interesante porque, claro, el peso, la presencia vasca es patente desde que te bajas en el mismo aeropuerto, ¿no? Continuamente. Claro. Y luego, aparte, bueno, él es cocinero, ¿no? Y los vascos tienen una comida Bueno, que por favor, ¿no? La gastronomía. Palabras mayores. Por suerte han venido muchos para acá. Sí, pero acá las calles, las plazas, sí, apellidos para tirar para arriba. Es continuo las referencias y bueno, pues sí, para mí ha sido también esto, ha sido muy interesante el poder ver también, ¿no? Algo de lo que ha sido hablar un país del que has ido hablar siempre, continuamente, desde que eras pequeño y conocías a muchísima gente, familiares tuyos o amigos tuyos que habían emigrado aquí, algunos se habían vuelto. Y bueno, pues el poder dar un poquito forma física y poder ver directamente todo esto, pues ha sido muy interesante, desde luego. Buenísimo. No estuviste solo montevideando, aprovechaste. No, ya aproveché, aproveché y bueno. No quiero ser investigadora, les quiero aclarar desde ya. Yo me confundí de carrera. Me confundí de carrera, ¿verdad? Totalmente.
Sí, hombre, aproveché, ya que me hice el viaje tan largo, dije, bueno, voy a intentar salir un poquito de Montevideo y también he aprovechado para recorrer. No he podido acercarme al interior del país, que era más complicado, pero sí que me he recorrido la costa con un mínimo de detalle, he llegado hasta Castillos, que no hemos ido hasta arriba del todo, pero bueno, casi. Bien. Y he podido ver pues estos paisajes estupendos que hay en este país y bueno, sí, estos pueblos tan bonitos que tenéis. También te dedicaste mucho a la música, tenés un programa de radio hace 12 años que se llama Psycho Beat, Eso es. que es de música no anglosajona, de los Eso es. 60 y los 70. Y también has pasado música latinoamericana ahí, Sí, porque muchísima además. Sí, esto fue un programa que empecé hace 12 años. 12 años, ¿eh? Sí, Mantener ya un programa. empezamos a tener una edad ya, la verdad, sí. Claro. y como podcast me contabas que es uno de los más ancianos en Sí, España. fui hecho como pionero, sí. El mismo Psycho Beats pasa Sí, formato porque podcast ha tenido también. varios formatos, entonces en ocasiones he estado en programas de radio tradicional, digamos, pero sí que cuando empecé con el programa sí que pensé en ubicarlo también en internet, sobre todo para la gente que lo quisiera escuchar desde fuera. Por ejemplo, en Latinoamérica tengo muchos oyentes siempre. Y bueno, pues fue una apuesta que hice también por un tema que me interesaba particularmente, porque bueno, en España cuando llegó la democracia, llegó este aire de modernidad, repentinamente se decidió dejar atrás todo lo que había sido la tradición cultural que teníamos hasta entonces, ¿no? Y entre esta tradición estaba también la música que llegaba ya era la música europea, sobre todo la música italiana, francesa, se escuchaba muchísima música sudamericana, pero repentinamente lo moderno era escuchar música anglosajona, y todo esto quedó como una cosa vieja, para viejos exclusivamente. Y bueno, fue una música que fue cayendo en el olvido, cada vez con mayor insistencia además, y bueno, pues a mí me pareció una buena idea también el abrir un espacio para poder escuchar este tipo de música que era parte de nosotros también, ¿no? Y sí, lo he dedicado sobre todo, pongo muchísima música francesa e italiana, que también es muy conocida aquí, pero también pongo muchísima música española y muchísima música sudamericana, porque yo creo que aquí en la década de los 60 en todo Sudamérica hubo un panorama musical extraordinario, la verdad. Y me has contado que has pasado los Shakers y los Sí. Mockers, ¿no? que arrancaron anglosajones, digamos, Sí, y después, se fueron siempre para con otro con su lado diferencia, sí. mucho más original. Sí, hombre, los Shakers sobre todo es un grupo que para los musiqueros españoles es legendario, ¿no? Y los Mockers, se acaba de publicar en España un libro sobre los Mockers. Y bueno, pues es un grupo más o menos conocido dentro de ciertos ambientes. Y yo tenía mucho interés también en poder descubrir aquí, poder buscar discos, buscar libros, porque son muy difíciles de encontrar allá. Se exportaron en los 60 muy pocos discos hacia allá. Y bueno, hoy en día encontrar aquello es complicadísimo y está a precios disparatados. Entonces, claro, pues ir aquí al mercado de Narvaja, que estuve el otro día, y encontrarme aquellas maravillas de cubetas, pues ha sido un placer añadido al viaje. Me imagino que estarás al tanto que además acá lo que sí pasó en los 80 fue como un despertar de un nuevo rock que tuvo una influencia pero muy fuerte de todo lo que es tanto español como rock vasco. Sí. Eso me imagino que estarás como al tanto, ¿no? Sí, ando al tanto porque ya luego en los años 80 que empieza un conato de globalización y empiezan a circular las informaciones y las noticias, y sí, ahí ya que empezamos a tener una cierta conexión. Aparte se abrió una línea inesperada con la música de Uruguay, sobre todo a través de los cantautores. Porque, bueno, pues todos los cantautores que tenéis aquí empezáramos más o menos a enterarnos gracias a los que teníamos allá, a Serrat y todos esos que tenían conexión con ellos, en ocasiones se versionaban y demás. Y luego la línea de rock and roll, sí, ahí había siempre una mítica muy grande con el rock and roll de todo Sudamérica en general, ¿no? Porque se sabía que aquí gustaba mucho el rock, que era lo que estaba de moda en aquel entonces. Empezaron incluso a llegar a España algunos grupos a tocar y bueno, pues ahí fuimos empezando a tantear un poquito lo que Es un estaba fenómeno, pasando. es particular porque es algo que se dio como, no es que se haya dado en el Río de la Plata, se dio como bastante puntual en Uruguay, no es algo que a Argentino le haya pasado tanto, por ejemplo. Bueno, vos estás en unos días lanzar la biografía de Loquillo. Sí, eso es, que Y tiene a mucha Loquillo, vinculación también. Que claro. tiene mucha vinculación. A Loquillo le pasó algo así cuando vino aquí, que vino a Argentina y vino a Uruguay y fue completamente Claro. distinto, ¿no? Sí, está el libro sí, lo lanzamos ya el mes que viene, espero que se distribuya aquí en Uruguay, que veo que Loquillo aparte es una figura muy conocida. Esto me lo comentó él cuando estuvimos preparando el libro, porque hablando un día, pues él me contaba que habían versionado canciones suyas en países como Cuba y demás, y me contaba él que la gran sorpresa fue venir a Uruguay la primera vez que vino. Él hizo una pequeña gira por Sudamérica, empezó en Argentina, donde no lo conocía nadie, iba a festivales y lo ponían a actuar a las 3 y las 4 de la tarde, el horario malo, y pensando cuando llegaba a Montevideo por primera vez que aquí iba a suceder lo mismo, se encontró con que llenaba estadios gigantescos. Cabeza de cartel. Claro, entonces me comentó que por lo visto ya en los años 80 empezaron a llegar discos a Uruguay suyos, pero a él nadie se lo notificó. No, y aparte le pasó algo tremendo que recuerdo, fue en una fiesta X
que él tocaba justamente, creo que después de Buitres, que es justamente Sí. la banda que hace el Cadillac Solitario eso es. de Loquillo. Y empezó una tormenta, y creo que la primera vez que él vino no pudo No tocar. pudo tocar, generó Eso una es. mística. No esa es la pudo parte, tocar. claro, Y sí. estaba lleno de gente, y ya la gente como agitando Leyenda. para que... Yo estuve en ese primer toque donde no tocó. Y creo que no pudo tocar porque se tuvo que Sí, eso suspender, me o sea, comentó, que vino después de tanto de esa expectativa y de llegar aquí y encontrarse con esta sorpresa de que la gente lo conocía y que había expectación por el concierto. que pues, cerraba, aparte él claro, cerraba el festival. Pues se quedó sin poder hacerlo. Increíble. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy por aquí. Un Esperemos placer, muy grande, claro. que vuelvas pronto y que venga la biografía de Loquillo por aquí. Bueno, pues esa la sacamos prontito ya. el Eso sí. 24 Bueno, no de sé si le marzo, querés hasta preguntar luego. algo que tenga que ver, porque nosotros bueno, nos gusta la pero en comida la- vasca, pero sí, ¿a qué has probado que se caracterice por uruguayo? Aquí, pues hombre, lo más maravilloso es que me vuelvo con un sobrepeso de 5 o 6 kilos a España, porque no he parado de comer unas carnes, vamos, de tamaño XXL, gigantescas. Y no Sabemos voy a dónde pedir más es. a la vida, la verdad. Te iba a decir, Eva, ya pasaste por todo, porque acá los que vienen nos encanta como agasajarlos y hacerlos pasar por el mate, el chivito, el asado clásico. Mate, ¿sí? Llegaste a... Sí, pero no le pudiste entrar. Esto es un Es- asunto es meramente difícil. uruguayo que es difícil de entender, ¿eh? Va a llevar un tipo y vas ahora a esperar, porque para eso es una locura. ¿Qué está haciendo? Sí, es ¿Qué complicado, tomando es agua complicado, caliente? Tomando Querido, agua y caliente. lo último, cine uruguayo. ¿Tenés alguna referencia? Cine, sí, bueno, esto es otro de los objetivos que tenía. Claro, al trabajar en cine tengo mucha curiosidad por el cine que se hace en Uruguay, pero es muy difícil de ver en España. Circula ocasionalmente alguna película, pero solo por circuitos de festivales. Ok. Y salvo alguna película muy puntual, como es el caso de Whisky, por ejemplo, que fue un éxito grande en España, son películas difíciles de localizar, y también he aprovechado el viaje pues, para informarme un poquito y para buscar películas a las que allí no tengo acceso. O Un sea que, arqueólogo, bueno, ahí ya fuiste... sí, bueno, pues en esto estamos, sí, aquí buscando cositas que no encuentras en tu casa, desde luego. Buenísimo. Muy bien. Querido, un placer, ¿eh? Muchas ¿No? gracias, Charlar Felipe, con él. por haber El placer ha sido mío. Divino. por haber estado hoy aquí. Bueno, y que se repitan estas visitas. Primera vez que cruzas el Atlántico y a Uruguay es maravilloso. Claramente. Pues sí, pues habrá que volver, claro que sí. Muy bien, bueno, Muchas muchísimas gracias, gracias. Felipe. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Igualmente. Un placer, un gran gusto.